Bienvenidos bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuicultura. En esta ocasión tenemos un invitado, al doctor Ili Racota, que es investigador titular del centro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y su laboratorio es el de metabolismo energético. Entonces, él nos va a hablar un poco sobre un proyecto que tiene en colaboración. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos. En realidad, más bien voy a fungir como presentador, compilador de una serie de investigaciones. En la mayoría de ellas he colaborado, pues, más que un grupo de investigación. Aquí estaríamos hablando de toda una red de colaboraciones en distintos momentos, en distintas disciplinas, a lo largo prácticamente de 20 años. De hecho más, entre 25 años. Paralelamente, digamos, a lo que yo les voy a presentar, que va a tener un contexto sobre todo fisiológico, hay que considerar que sobre la especie de la que voy a hablar, que es la mecamano de león, o hipercursos dudosos, también ha habido mucha investigación en el contexto pesquero y acuícola, el cual yo ya no me voy a meter mucho, pero pues hay que dar, digamos, el crédito pertinente, porque pues, a final de cuentas, toda esta investigación, todas estas investigaciones, digamos, la parte aplicada se refiere al contexto pesquero para aplicación en pesquería agrícola de este recurso en particular, aunque puede ser aplicable en muchos recursos. En ese sentido, digamos, ya se publicó un libro allá del 2011, aunque en realidad se escribió mucho antes, como 6 años antes. Varios de estos colegas participaron y muchos más. En lo que es toda la biología, digamos, el aspecto económico de la especie. En el contexto acuícola, lo que vemos aquí es un mapa de la California Sur, de hecho es una especie emblemática de la California Sur, en donde se ha hecho el cultivo experimental, piloto y muy poco comercial, no se alcanza a ver, pero en aquellos tiempos, el único cultivo comercial que se puede reconocer se le llama, lo cual va a evolucionar mucho, prácticamente, puedo decir que no hay un cultivo comercial, por lo menos no sostenible. Ha habido cultivos comerciales, digamos, esporádicos, con cierta producción mínima, etcétera. La especie ha tenido más bien una importancia pesquera, ahorita voy a hablar de eso. De cualquier manera, hay una revisión, en este libro hay un capítulo de revisión muy profundo de todas las artes de cultivo, todos los sitios en donde se ha cultivado, sobre todo a nivel piloto experimental, y cuáles son, digamos, los éxitos o los fracasos, en su caso, de todos estos ensayos, ¿no? También hay que reconocer un capítulo del libro que se publicó por investigadores al principio de la universidad, por en un libro, digamos, que es prácticamente un libro de texto sobre escalopas o almejas tímidos, básicamente, en el cual pues, hay 3 especies de importancia, digamos, en el estado de Baja California. Bueno, ahora sí, yéndonos a la parte pesquera y la problemática que surgió en algún momento, lo que podemos ver aquí es la abundancia de este recurso en la laguna Ojelibre, más, cómo cayó a partir del 2011, hubo una caída dramática en la abundancia de este recurso y por ende algo que era muy exitoso desde el punto de vista pesquero. Se producían se llegaron a producir arriba de 300 toneladas de callo, de músculo aductor de este recurso en la laguna Ojelibre, que era el único sitio realmente de explotación pesquera, lo menos importante, ¿no? A partir de ahorita vamos a ver por qué se cayó esto, pero podemos tanto en abundancia como en captura hay una caída dramática y esto provocó en el 2011 un cierre total de la pesquería, una veda permanente que hasta la fecha persiste, ¿no? De lo que voy a hablar, bueno, es tan importante este recurso que vean el escudo del Estado, pues, considera una escalopa, una vieira o una almeja. Los términos no son del todo parecidos en los distintos países de habla hispana y lo más correcto, digamos, en ese sentido, pues, sería una vieira, que es el término que se utiliza en España. Bueno, nos vamos a enfocar a 5 sitios en los cuales ha habido cultivo piloto experimental, prácticamente todos ellos en el estado de Baja California Sur. Laguna Ojelibre, ya dije, Bahía Magdalena, Bahía de Loreto, Bahía de La Paz y fuera del estado, Bahía de Los Ángeles. Bueno, ¿qué es lo que pasó en 2011?
Bueno, resulta que le cayó, a esta almeja le cayeron dos tipos de organismos perforadores. Uno de ellos es una esponja, otro de ellos es un poliqueto. Y pues son organismos que normalmente son epibiontes oportunistas naturales, no solamente de esta especie, sino de otras especies de almejas, como moluscos bivalvos en general. Las hipótesis son de varios tipos, pero básicamente en general se reconoce, no, este fue el factor causante final, digamos, de la problemática de la enfermedad, por así decirlo, de la almeja. Con esto ya no era comercializable, el músculo inclusive estaba todas debilitadas, el músculo, la apariencia del músculo estaba café negro, entonces pues, comercialmente esto ya no se podía sostener, ¿no? Probablemente hubo una causa atrás de esto, ya sea ambiental o otro tipo de patógeno, ya sea virus o bacteria, o probablemente una conjunción de todos. Pero se reconoce que hubo algo en el ambiente que detonó este debilitamiento y por ende, digamos, la invasión de estos organismos perforadores. Bueno, de ahí pues, hubo muchas iniciativas, el gobierno estaba muy preocupado, etcétera. No voy a hacer toda la historia de eso, podría ser alternativo, pero decir, colegas que vivimos esto en su momento. Pero bueno, pues entonces digamos que el mandato era tratar de meterse a fondo en qué es lo que, pues ya no tanto en qué es lo que le pasó, sino cómo podemos recuperar este recurso. Entonces, desde entonces a la fecha, pues he colaborado, digamos, en varios proyectos, que vivimos a mi cargo. No los voy a mencionar todos, voy a regresar sobre todo sobre alguno de ellos. Bueno, en particular, ahorita estamos arrancando uno de ellos con el cultivo y el estado de salud de la almeja. Y entonces, ahorita voy a hacer un viaje al pasado, digamos, de qué es lo que habíamos hecho, pues, otra vez, en esta red de colaboración, desde antes inclusive del programa, es decir, mucho antes del 2010, por la importancia del recurso mismo, pues bueno, había muchos estudios al respecto. Uno de los primeros estudios se enfocaron a la reproducción. Esto fue la tesis doctoral de Marcelo Arellano, el actual director de CICIMAP, en lo cual, en primera instancia, caracterizó el ciclo reproductivo de esta especie. Aquí tenemos, es una especie hermafrodita, es decir, tiene ambos sexos en el mismo organismo. Esta es la parte femenina de la gónada y la parte blanquecina es la parte masculina. Entonces, típicamente lo que se analiza, digamos, como parte de un ciclo reproductivo a nivel histológico es, digamos, la proporción de organismos que están en distintos estadios de madurez. Estos para hembras, estos para machos. Como podemos ver, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero realmente, váyanse sobre todo a la parte de madurez, que es casi un gris oscuro, como se ve aquí, o la parte negra que es de sobres parciales. El ciclo reproductivo ocurre principalmente en el verano, por ahí de julio, agosto, septiembre ya empiezan los desovos, y eso tanto para la parte femenina como masculina de la gónada. Estos son 2 años de seguimiento, 2001-2002. Lo podemos ver también aquí, este es el índice cromosomático, otra vez en agosto es el máximo, tanto el 2001 como el 2002, y esto coincide con aumentos de temperatura, que es esta otra línea. Bueno, por otro lado, también se caracterizó la edad de primera madurez, hay una metodología al respecto, pero básicamente la edad de primera madurez es cuando la mitad de los organismos presentan esta primera madurez. No fue tanto en edad, es más difícil de determinar, sino de tamaño. 135 milímetros, es decir, 13.5 centímetros, es algo ya relativamente grande. Todo esto fue caracterizado por no fue. Esto obviamente pues, tiene implicaciones pesqueras importantes para cuestiones de veda, para no estar pescando almejas en etapa reproductiva y también, digamos, tratar de no pescarlas antes de que lleguen a su primera madurez. Dicho sea de paso, la talla, digamos, comercial permitida, digamos, desde el punto de vista pesquero, era de 14 centímetros cuando se pescaba, ¿no? Es decir, por el Bueno, ahora vamos un poquito también en relación a la reproducción, pero ¿cuál es el manejo de la energía? Digamos, ahí sí ya entramos en la parte que es donde más involucrado estoy desde el punto de vista del ciclo. Entonces habla de ciclos de alocación de energía, es decir, la gónada para su crecimiento, particularmente la gónada femenina, necesita una gran cantidad, digamos, de reservas. Entonces, ¿de dónde saca todas esas reservas? Vamos a ver en qué consisten estas reservas. Bueno, en primer lugar, el alimento, ¿verdad?
Entonces vamos analizando cómo está el alimento en el medio ambiente en relación al ciclo reproductivo. Si vemos aquí otra vez, este es el índice cromosomático, con el pico en medio del verano, en agosto, y vemos un indicador, digamos, de abundancia de alimentos para estos organismos, que es el fitoplancton, que es inferior a partir de la concentración de clorofila en el agua. Entonces, más o menos coincide, digamos, los picos de madurez coinciden con los picos de máxima madurez y de desove coinciden con los picos de disponibilidad de fitoplancton inferior a partir de clorofila. Ojo, en realidad, donde más necesitan los nutrientes el organismo es en la fase de desarrollo gonádico, o sea, antes de eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si bien vemos picos aquí de clorofila, los niveles en general de clorofila que encontramos en Laguna Ojo de Liebre son relativamente bajos con respecto, por ejemplo, a otros sitios como Bahía Magdalena. Voy a retomar un poco esto más adelante. Entonces, no por tener estos picos podemos decir, con el alimento que tiene en el medio ya fue suficiente. Bueno, otro indicador aquí, si hacemos un zoom de esto, nos vamos al año 2001, otro indicador es un índice de alimento, Food Index, que se calcula con la proporción de materia orgánica e inorgánica suspendida en el agua. Pues tampoco podemos hacer una relación muy marcada que explique que el alimento va a poder desarrollar la gónada. Bueno, entonces aquí, ¿a qué vamos? Esto es muy común en los pectínidos que haya, donde claramente los tejidos están muy bien distinguidos, a diferencia de otros moluscos bivalvos como la ostión, por ejemplo. No quiere decir que no estén definidos, pero a simple vista no los puede uno separar tan fácil. Bueno, se reconoce que cuando el alimento no es suficiente hay una transferencia de reservas de ciertos tejidos somáticos a la parte reproductiva, es decir, a la gónada. Particularmente del músculo abductor hacia la gónada, pero también hay que considerar el manto y la glándula digestiva. Bueno, entonces como parte del trabajo anterior, donde se analizaba la disponibilidad de alimento en relación al ciclo reproductivo, se analizó, digamos, los índices insulares y la composición bioquímica de estos tejidos. ¿Qué es lo que vemos? Otra vez nuestro pico reproductivo en agosto, periodo a partir del índice cromosomático. ¿Y qué pasa con los índices de otros tejidos? La glándula digestiva, como que no varía mucho. El músculo sí vemos que hay una caída precisamente a partir de junio y se sostienen niveles bajos. Por otro lado, en el músculo del manto hay una pequeña caída en agosto. Si eso ya nos indica que, por lo menos en estas etapas del desarrollo gonádico, estos tejidos somáticos, al disminuir de tamaño, están aportando reservas a la gónada. Si nos vamos a la composición bioquímica, lo que podemos ver es que los lípidos aumentan en ovario en la época reproductiva, principalmente en las últimas etapas de madurez, pero desde mayo, de hecho, empiezan a aumentar. ¿Qué sucede en otros tejidos? En la parte femenina de la gónada no pasa, perdón, en la parte masculina no pasa nada, lo que eso aquí he dicho es la parte femenina. En la glándula digestiva sí hay una disminución, empieza en mayo y se acentúa por ahí de junio y se mantienen los niveles bajos. Ahora, si nos vamos, digamos, a esto fue por los lípidos. Para los carbohidratos, vemos también algo similar, aunque un poco retardado, un aumento de los carbohidratos en el ovario, un aumento de los carbohidratos en el testículo, aquí sí, en el testículo, en la gónada femenina, masculina, los espermatozoides sí dependen importantemente del metabolismo de carbohidratos para su movilidad. En general, esos sexuales. Mientras que el ovario, sobre todo, acumula lípidos. Bueno, los carbohidratos en glándula digestiva aumentan paralelamente, digamos, a la. Sin embargo, en el músculo abductor hay una caída muy importante entre junio y julio. Y lo mismo pasa en el manto un poquito antes, aunque es menos pronunciado, pero también tenemos una caída de los carbohidratos. Bueno, esto refuerza que sí, efectivamente, hay una movilización de lípidos desde la glándula digestiva y de carbohidratos desde el músculo abductor y del manto hacia la gónada. Es decir, el alimento en este caso no es del todo suficiente para sostener el crecimiento gonádico. Bueno, paralelamente, todo esto eran en las almejas silvestres en la Laguna Ojo de Liebre. Ahorita vamos moviéndonos a Bahía Magdalena con unas almejas que había en cultivo. Sobre todo fue investigación que estaba realizando la doctora Ibarra en aquel momento, que tenía sus cultivos en la asociación de Bahía Magdalena, tenía las almejas en cultivo.
¿Qué es lo que vamos a ver aquí? En primer lugar, esas almejas se sembraron en 1999, a finales del 99, no, perdón, a principios del 99, y se siguió el crecimiento. ¿Por qué insisto sobre esta gráfica? Porque la vamos a ver más adelante, no se alcanza a ver aquí, pero estas almejas en un año y medio alcanzaron 12 centímetros de tamaño, lo cual es bastante en relación a los estudios que se han hecho de cultivos pilotos. Bueno, paralelamente, en este año y medio, lo que vemos aquí es el peso del músculo aductor y el peso de la gónada, cómo van aumentando a lo largo del crecimiento normal. Y enfocándonos a lo que queríamos ver aquí realmente, si hay transferencia, digamos, de reservas y otros de tejidos somáticos a tejidos reproductivos de la gónada, analizamos también la composición bioquímica. Si bien no se ve, créanme, no hubo disminución en ningún componente bioquímico, en ningún tejido paralelo al desarrollo de la gónada. Es decir, esto nos lleva a decir que en este caso, al parecer, no hubo transferencia de reserva de tejidos somáticos a la gónada, y esto se debe a que el alimento probablemente fue suficiente, y de hecho, la productividad primaria en María Magdalena es considerablemente mayor que la de Hay datos por ahí de que nuestros picos máximos de clorofila en ojo de liebre pues eran por ahí de 1.12, en María Magdalena, pues simplemente el promedio es de 4 miligramos por litro, y pues llegan a niveles de 15 los picos de clorofila. Siguiendo un poquito con el cultivo en María Magdalena, insistí, por eso lo dije, en esos tiempos, la doctora Ibarra estaba trabajando mucho con la tricoidía, tanto de almeja catalina como de almeja mano de león, y pues, la tricoidía en ese sentido, claro, esto era para tener almejas en principio, digamos, con un músculo mayor, dado que la característica de la triploidía es que esteriliza, se vuelven organismos estériles, es decir, no se reproducen, es decir, no desarrollan órganos. Esto no se aprecia muy claramente aquí, pero esta es una gónada de un diploide, claramente cómo se van desarrollando los ovocitos. Esta es una gónada de un diploide donde no se desarrollan los ovocitos. Pero ¿qué es lo que nos interesaba aquí? Era ver también el peso de los tejidos. Bueno, como esta gráfica podría ser adivinanzas para que los pierden, en el peso de gónada, ¿cuáles serían los diploides? Pues, entonces, los de abajo, los que no desarrollan gónada. Entonces, sí, es muy engañosa la gráfica, pero rápidamente podemos ver quiénes son los diploides y quiénes son los triploides. La línea punteada representa los triploides, tanto el peso de gónada como el índice gonádico, y prácticamente no se desarrolla a lo largo de este cultivo de poco más de un año y medio. Bueno, pero ¿qué pasa con los demás índices morfométricos, digamos? El peso total con concha, pues no hay muchas diferencias, pero sin embargo, ojo, los triploides son un poco más chicos en ese sentido. La biomasa total, tampoco hay mucha diferencia, simplemente los organismos van creciendo. Biomasa van creciendo en el peso del músculo. Ojo, no vemos diferencias en el peso del músculo. Sin embargo, en el índice muscular de relación del peso del músculo con el peso total, sí vemos que los triploides tienen un índice muscular ligeramente más alto. Pero esto puede deberse a que en general, digamos, los triploides crecieron menos en este caso. Bueno, el peso de la gónada lo hablamos. ¿A qué se atribuyó? A diferencia de, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero a diferencia de los típicos casos de triploidea en ostiones, es muy, muy común. Aquí tenemos a Raúl que nos puede hablar más de eso, de la superioridad, digamos, de la ostión triploide. Al volver los organismos estériles, pues simplemente pues tenemos más biomasa, ¿no? Y no es biomasa de gónada, no nos comemos entero, pero las almejas es aún más importante porque no nos comemos la gónada. Entonces lo que me interesa es que no desarrolle gónada y que mucho del alimento se vaya hacia el músculo. Bueno, había casos de que sí. Sin embargo, pues aquí no hubo éxito, posiblemente en buena medida a que no tiene que canalizar nutrientes del músculo a la gónada. Es decir, es un modelo, digamos, también para estudiar esta alocación, digamos, de energía. Y nuevamente por la alta productividad primaria de María Magdalena. Bueno, seguimos en María Magdalena, de hecho son los mismos organismos, lo conocemos más a fondo con los análisis. Esto no lo voy a repetir, siguen siendo
perdón, esta parte no la voy a repetir, siguen siendo el índice gonódico, el índice muscular, pero si analizamos ya la composición bioquímica, no vemos diferencias entre triploides y triploides, en caso de las proteínas del músculo, ni tampoco en caso de los carbohidratos. Por simple crecimiento hubo un aumento importante de carbohidratos en esta época, muy probablemente relacionado con la disponibilidad de alimento, aunque no se midió clorofila en ese caso, lo de menos sería tratar de compararlo con las imágenes de satélite de esos años. Y bueno, como dato curioso, también nos fuimos a la composición específica de lípidos, de ácidos grasos, del músculo, y lo que sí vemos es un ligero efecto de que los triploides tienen mayor contenido de DHA, un ácido hexanoico, un ácido graso esencial para nosotros. Que bueno, pues en ese sentido sí podría tener cierta ventaja el triploide, porque es un nutriente muy valioso para el consumo. Pero de manera general, nuevamente vemos que no hay una ventaja del triploide en este ambiente considerado como rico en alimentos. Vamos a movernos del otro lado y vamos a Bahía de Loreto. Bueno, esta es la tesis de José Luis Ramírez, en donde otra vez triploides, claramente vemos aquí triploides, hembras, machos, donde hacia el final del ciclo, también por ahí del año y medio de edad, en el verano, empiezan a desarrollar la competencia. Simplemente son grados de desarrollo gonádico. ¿Qué pasa en los triploides? Nada de desarrollo. Ahora sí, vámonos a los índices morfométricos. En la altura de la concha, los triploides crecieron más. En biomasa, los triploides crecieron más. En peso del músculo, los triploides tuvieron músculo de mayor tamaño. Bahía de Loreto es un sitio con muy baja productividad primaria. En general, digamos, el Golfo de California, por lo menos en la costa, tiene menor productividad primaria que en la costa del Pacífico. Entonces, aquí sí, claramente el triploide presenta una ventaja y nos indica que sí, efectivamente, ante una baja disponibilidad de alimento, pues hay movilización de reservas de músculo. Bueno, como dato, digamos, adicional, y si el grupo de la doctora Ibarra se fue un poco a los mecanismos, esto ya no vamos a hablar de triploides y triploides, pero seguimos en la de y hay una proteína por ahí, se llama miostatina, que en general detiene el crecimiento tisular. Bueno, vamos a ver qué pasa después de esta miostatina. Lo que graficamos aquí es la ganancia de peso entre el mes actual que se grafica y el mes anterior. Como son almendras en cultivo, pues están creciendo constantemente. Ojo, menos entre agosto y julio del 2009. Ahí sí no crecieron, entonces por eso es que tenemos un crecimiento negativo tanto en biomasa como en músculo adulto. Tiene que ver con el ciclo reproductivo. ¿Qué pasa con las variables ambientales? Temperaturas altas en verano, ya vimos que el ciclo reproductivo coincide con temperaturas altas, pero ojo, aquí al contrario, los niveles de clorofila se nos van para abajo. Y se nos van muy para abajo, o sea, prácticamente menos de 0.5 miligramos por litro. Perdón, microgramos por litro. Son miligramos por litro. Bueno, pues resulta que la expresión de este gen pues aumenta en los meses de verano. Es decir, se atribuye, esto no son organismos diploides, ya no estamos hablando de diploides, es decir, se atribuye en general que la falta de crecimiento acompañado con la movilización de reservas del músculo estaría mediado posiblemente por esta proteína, donde vemos que su expresión aumenta. Y esto simplemente lo copié del artículo, por eso está en inglés, porque tal cual, así se interpreta. Y esto, a su vez, en relación con la disponibilidad de nutrientes independientes. Bueno, cambiamos un poco de canal y ahorita voy a tener que hacer una parte, digamos, de conceptual introductoria. En ecofisiología, desde hace 30 años. 25, pues, por lo menos, ¿no? 25 años, se mide el consumo de oxígeno, la excreción hidrogenada y la ingesta, digamos, de alimento, no solamente la ingesta, sino también el aprovechamiento de ese alimento, es decir, el alimento que realmente es absorbido por la energía que realmente es absorbida.
Bueno, ese es un típico respirómetro. Tenemos oxígeno, nitrógeno, si queremos disminuir la concentración de oxígeno, y lo que se mide es el consumo de oxígeno por diferencia entre el nivel de oxígeno entre la entrada y la salida. Eso está muy computarizado, muy estandarizado, y al mismo tiempo se mide de todo lo demás que desaparece. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Sacamos una ecuación de balance energético donde un término importante es comfort growth o potencial de crecimiento, que no es más que la energía asimilada, es decir, ya absorbida, no solamente lo que se ingiere, menos la energía gastada. Pero la energía gastada, ¿cómo la medimos? Bueno, en parte por la tasa respiratoria, que no es otra cosa más que el consumo de oxígeno, y es la principal, y la energía excretada. Para eso se mide la concentración de amonio en el agua, porque por ser organismos acuáticos, toda la excreción nitrogenada, digamos, es en forma de amonio, entonces eso nos facilita un poco la existencia. Hay mucha controversia sobre este índice, pero tiene su utilidad. Entonces, en ese sentido, yo puedo medir el potencial de crecimiento, que va a significar cuánto de la energía que se absorbe se queda en el organismo y no se gasta. Eso es útil, digamos, si en vez de esperarme yo no sé cuántos meses para ver cómo crece el organismo, no sé, en ciertas condiciones, simplemente hago esto en unas cuantas de horas a días, digamos, y puedo inferir cuál es la mejor condición a partir de este indicador de crecimiento. Bueno, para la vieja mano de León, si construimos, digamos, la curva de potencial de crecimiento en relación a la temperatura, vemos que el óptimo está por ahí de 22-23 grados. Inclusive a 28 grados el potencial de crecimiento es negativo. Es decir, gasta más de lo que se queda en el organismo. Estaría bajando de peso. Bueno, ¿para qué me sirvió todo esto? En algo ya relativamente reciente, donde esa es la tesis de licenciatura de Natalia, que no está aquí, puedo presentar la tesis de maestría. Se combina los datos ecofisiológicos en términos de potencial de crecimiento, los datos ambientales obtenidos por satélite en estos 5 sitios, y también los datos, digamos, de crecimiento en los cultivos piloto experimentales que ha habido, al menos en 4 de estos 5 sitios, porque en 5 sitios no pudimos. Entonces, de este lado, de la parte izquierda, lo que vemos es la línea punteada representa el potencial de crecimiento que medimos experimentalmente en el laboratorio. Y la línea continua representa la frecuencia de temperaturas en cada uno de estos sitios. ¿Quiénes son estos sitios? Laguna Ojo de Liebre, aquí. La temperatura, por ser, digamos, del lado del Pacífico y la más al norte, tiende a ser temperaturas relativamente bajas, con mayores frecuencias por ahí de los 17-18 grados. Eso está por abajo, digamos, del óptimo de la especie, que sería la franja verde. Las franjas amarillas son los intervalos subóptimos para la especie. Ahora, si nos vamos un poco más abajo, Bahía Magdalena, pues sí, está más al sur, digamos, la frecuencia de temperaturas se corre hacia temperaturas más altas. Y aquí sí, la mayor frecuencia de temperaturas coincide bastante bien con la franja verde óptima para la especie en términos de potencial de crecimiento. Pero cuidado, la franja roja ya estamos hablando de temperaturas letales. Entonces, en ese sentido, pues ya Bahía Magdalena llegan a ocurrir temperaturas que ya están dentro de los niveles letales para la especie. Vámonos para el otro lado. El Golfo, más adelante les voy a presentar esto, pero en general, las temperaturas del Golfo, las temperaturas máximas son mayores, o sea, está mucho menos amortiguado que el Pacífico. Además, tenemos la corriente California del Pacífico que nos ayuda a bajar un poco. Entonces, las temperaturas son bastante más altas y además son más variables. Bueno, esto lo vemos aquí. Vean, en Bahía de Los Ángeles, de hecho, es una distribución bimodal, donde tenemos las típicas temperaturas, las frecuencias de temperaturas más bien de la época de invierno y la frecuencia de temperaturas de la época de verano. Si bien este primer pico de frecuencias de potencia de temperatura está más o menos en la franja verde, aquí el problema es que el segundo pico ya está en la franja roja, de niveles de calidad de la especie. Y no me voy a detener más allá, pero en Bahía de Loreto sucede lo mismo, pero más acentuado. En Bahía
todavía en La Paz aún más acentuado, estamos más acentuados. ¿A qué nos lleva esto? Pues dónde hay que cultivar las almejas. Mejor de preferencia acá, ¿no? Pero pues acá no, porque no estamos en el óptimo, pues mejor acá, ¿no? Pues hasta ahí vamos bien, y esto coincide con los estudios que habíamos hecho antes de relación, reproducción, crecimiento, ¿no? Bueno, todo esto es con el famoso indicador que no sabemos qué tan certero es. Bueno, si analizamos, de hecho la tabla es más extensa que eso, estos son algunos ejemplos, todos los intentos, digamos, que se han hecho de cultivo en estas 4 de las 5 zonas, desgraciadamente no tenemos de Los Ángeles, pues resulta que en general más o menos coincide del lado del Pacífico, tenemos crecimientos mayores, todo eso del lado del Pacífico, no siempre, porque depende de las condiciones muy particulares del cultivo, pero tenemos entre 0.1 y 0.2 milímetros de crecimiento por día de concha, de la altura de la concha. Y del lado del Golfo tenemos el mínimo de 0.1 y el máximo de 0.17. Es decir, en general sí alcanzamos mayores niveles de crecimiento del lado del Pacífico que del lado del Golfo. Si nosotros cruzamos, esta es mi curva punteada, esta curva del potencial de crecimiento, scope for growth, y estos son crecimientos observados de todos estos trabajos, más extensa, se sacaron las temperaturas, digamos, que coincidían con cada intervalo de crecimiento que había. Entonces, si vemos realmente el crecimiento real, pues en milímetros por mes, en relación a las temperaturas que había en cada uno de esos estudios, en cada una de esas épocas, digamos, de crecimiento, obtenemos esta curva con los puntos blancos, con una enorme variación, eso sí, pero si trazamos una tendencia, tenemos una tendencia muy parecida a la de potencial de crecimiento. Eso de alguna manera, habría que apoyar un poquito más experimental, pero de alguna manera sí apoya el uso de este indicador para inferir crecimiento del mundo. Bueno, nueva pausa, nuevo rollo conceptual. Vámonos, digamos, hasta ahorita sí ya introdujimos un enfoque, digamos, ecofisiológico, donde podemos medir el balance energético en el organismo entero. ¿Qué pasa si nos vamos más allá, digamos, ya a nivel celular? Bueno, en primer lugar, entonces, y esto en relación al estrés ambiental, en primer lugar hay que considerar, digamos, al ATP como intermediario energético universal, que es el que vamos a hablar de energía, tenemos que hablar de ATP a nivel celular. ¿Qué sucede en un nivel óptimo del organismo? Tenemos cierta producción de ATP por metabolismo aerobio y ese ATP que producimos lo utilizamos para varias cosas: mantenimiento, que es el metabolismo basal, actividad, es decir, movimiento, crecimiento, reproducción y desarrollo, pues algo lo almacenamos a ver cuando se necesite. El ser humano es experto en almacenar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos interesa, digamos, desde el punto de vista productivo, es que por la mayor parte se vaya a crecimiento o en un momento dado, ya si queremos obtener, digamos, descendencia, pues también la reproducción. Todo lo que se les he dicho ahorita me enfocaba mucho más al crecimiento que a reproducción. Al contrario, no quería que se reprodujeran para que esto no exista y esto sea mayor. Bueno, pero hasta ahorita no he hablado de estrés. ¿Qué sucede en una situación de estrés X ambiental, por ejemplo? Puede ser agudo, puede ser crónico. Lo que más me va a interesar es un efecto de estrés más bien crónico. Y si hablé de temperaturas altas, eso es lo que estamos hablando de estrés. Bueno, seguimos teniendo la misma producción de ATP, sin embargo, para enfrentar ese estrés, el gasto de mantenimiento es considerablemente mayor por una serie de mecanismos que hay a nivel de toda la célula. Simplemente si es con temperatura, pues aumenta la velocidad de todas las reacciones de eso consumo. Entonces, si el gasto de mantenimiento es mayor, la energía disponible para otros procesos, veas el crecimiento, va a ser menor. Ahora, si acentúo aún más este estrés, ya no me alcanza para nada, más que para mantenimiento, y es más, la producción de ATP con metabolismo aerobio tampoco me alcanza, entonces tengo que entrar el metabolismo anaerobio, lo cual es altamente eficiente desde el punto de vista de producción de ATP. Como están llevando bioquímica, todos en el primer año, ya saben de qué les estoy hablando.
Bueno, pero, o sea, está muy bonito el punto de vista conceptual, pero entonces, ¿qué medimos? Pues bueno, pues precisamente podemos medir el ATP, y no solamente el ATP, sino sus productos hidrólisis, el ADP y el ADP. Si tenemos una relación entre los tres, tenemos un indicador que es muy útil, que es la carga energética adenílica, por sus siglas en inglés, Adenyllic Energy Charge, que está basado básicamente en la energía útil que está bajo forma de ATP entre la suma de todos los demás, ¿sí? El pool total de nucleótidos adenílicos. Es decir, mientras mayor proporción tenga de ATP con relación a los demás, pues el organismo tiene, digamos, un estado óptimo de energía. Y de hecho, sí, si nos fijamos en los valores de carga energética, el valor óptimo está entre 0.8 y 0.9, es decir, la mayoría de los nucleótidos adenílicos están bajo forma de ATP disponible para cualquier trabajo biológico que se necesite hacer. Bueno, pero no solo esto, ¿de dónde sale este ATP? Pues de todo el metabolismo, tanto de carbohidratos como de lípidos como de proteínas. Y entonces, si medimos paralelamente una serie de la expresión y la actividad de ciertas enzimas claves, podemos complementar. Adicionalmente, adicionalmente a las reservas a las cuales estamos acostumbrados, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, principalmente lípidos y carbohidratos, desde el punto de vista energético, las proteínas no las usamos mucho. Pero adicionalmente tenemos una reserva inmediata de energía en algunos tejidos, principalmente como el músculo, el sistema nervioso, que es la creatinfosfato. Bueno, la creatinfosfato en invertebrados. En vertebrados, a nosotros es la creatinfosfato, la cual muchos ya saben de qué estoy hablando. Hay suplementos alimenticios para eso. Entonces, si medimos en general todo esto, podemos darnos una idea, digamos, del estado energético de la célula. Algunos son reservas, el ATP, ojo, no es una reserva, se va sintetizando como se va utilizando. Es decir, simplemente no voy a tener una gran acumulación, por lo cual lo único que quiero saber es que si hay suficiente ATP en relación a los demás. Si lo saco de este balance, es decir, si mi carga energética disminuye, quiere decir que estoy en problemas desde el punto de vista energético. Bueno, ya que están sus conceptos, en la tesis doctoral de Rossi, que está por aquí, tratamos de conjuntar, digamos, las dos cosas. ¿Qué pasa si ya dijimos que la situación de reproducción representa posiblemente un problema y en Bahía Magdalena hay mortalidades de verano en años calientes, sí se han reportado mortalidades de verano? Esto coincide con la gráfica de zonas verdes y rojas que hace rato. ¿Qué pasa, digamos, si en la época reproductiva estresamos a los organismos a una temperatura mayor que puede llegar a suceder en campo? Entonces, lo que se hizo aquí es obtener organismos en dos etapas, en primavera, en cierto grado de desarrollo, pero en grado intermedio de desarrollo gonádico, digamos, y en verano, donde el desarrollo gonádico estaba completo. Eso se verificó desde el punto de vista histológico. ¿Y qué es lo que obtenemos, digamos, con los niveles de carga energética de actinofosfato, que es un alimentador inmediato de la ATP? En primera instancia, vemos una caída a 30 grados de la carga energética, pero ojo, aquí metemos un poco en la estadística, dado que la interacción fue significativa, estrictamente hablando, esta caída solamente se dio en los organismos que fueron conectados en verano. Los blancos eran. ¿Qué sucede con los niveles de actinofosfato? El mismo efecto de temperatura, pero aquí sí hay un efecto de estacionalidad también. En general, en el caso de la carga energética, el efecto de estacionalidad solamente fue una temperatura elevada. Aquí sí, en general teníamos niveles de actinofosfato más elevados en los organismos de verano, un poco contrario a lo que esperábamos, dado que el esfuerzo reproductivo implicaba cierta movilización de reservas del músculo, es decir, un desgaste energético del músculo. Pues no, esto es muy probable de que había mayor nivel de alimento en verano y por ende mayor nivel, digamos, de reserva de este compuesto en el verano. Sin embargo, de todas maneras, por estrés térmico, disminuye esto como era de esperarse, dado que hay una movilización de energía para la respuesta de estrés. Bueno, meramente por cuestiones, digamos, de una controversia que tenemos hasta ahorita, ¿dónde medimos todo esto? ¿En músculo o en qué tejido?
Bueno, pues lo hicimos varios años después en las mismas muestras en mano. Básicamente es lo mismo, salvo pequeñas diferencias. Tenemos una disminución por temperatura, el azul oscuro es a 30 grados, pues tenemos una disminución tanto de la carga energética por temperatura, y al mismo tiempo también tenemos una disminución de arginine-fosfato por efecto de la temperatura. La interacción significativa lo que implica es que esta disminución fue principalmente en los organismos conectados a tierra. Es decir, eran más, hasta cierto punto, más sensibles al estrés térmico por el esfuerzo reproductivo en el que estaban. Cambiándonos de canal, ya uno de los proyectos que mencioné al principio es un proyecto de ciencias de frontera, en donde, a cargo del doctor Salvador Yu, en donde nos dedicamos a comparar, digamos, dos poblaciones, Bahía de Los Ángeles y Ojo de Liebre, desde el punto de vista de respuestas a la temperatura. En el trazo rojo lo que tenemos es la variación de temperatura a lo largo del año en Bahía de Los Ángeles, y en la línea punteada azul es la variación de temperatura en Ojo de Liebre. Bueno, pues sí, obviamente tenemos la variación estacional, pero esta variación es muchísimo mayor en Bahía de Los Ángeles que en Ojo de Liebre. Es decir, los organismos que ya están adaptados claramente, genéticamente, en trabajos anteriores se demostró que eran poblaciones diferentes. Los organismos básicamente ya tienen cierto grado de adaptación a este tipo de condiciones ambientales. Pues la idea era compararlos. Pero ojo, ¿cómo comparamos, digamos, dos poblaciones? ¿Cómo separamos el efecto genético, que son dos poblaciones distintas, al efecto pues, simplemente ecológico, de que los traemos de un ambiente distinto? Bueno, entonces lo que se hizo es tener reproductores, tanto el Ojo de Liebre como el de Los Ángeles, en la F0, nos los traemos al signo. Se induce el desove, se produce semilla, entonces vamos a tener semilla originada de reproductores de Ojo de Liebre y semilla originada de reproductores de Los Ángeles. Esto lo llevamos a lo que se conoce como ambiente común, que es un concepto hasta cierto punto común que se utiliza precisamente para separar el componente del genético, del genético del ecológico. Donde lo llevamos al Common Garden, que se llama, que es la Ojo de Liebre. Los tuvimos 7 meses en crecimiento y posteriormente se trajeron organismos otra vez al signo para una serie de ensayos. Pero antes de hablar de los ensayos, quiero mostrarles cuáles son las características de las dos poblaciones. Del lado izquierdo lo que vemos es la temperatura letal, tanto inferior a 5 grados, como, se expusieron en distintos tiempos y lo calculado fue que la temperatura letal inferior a 96 horas fue de 6 puntos inferior. Y la temperatura superior, aquí, en la inferior no hay diferencia entre las dos poblaciones, en la superior sí hay. La temperatura letal del 50% de la población, de la población de Ojo de Liebre fue 30.6 grados, mientras que para Bahía de Los Ángeles fue 32 grados. Es un artículo que ya tiene ahí, hermano. ¿Ya te lo aceptaron? Bueno, bueno, con esto lo que construimos, digamos, es el rango térmico de las dos poblaciones, y el rango térmico es más amplio, digamos, para la bahía, para la población de Bahía de Los Ángeles que para la de Ojo de Liebre, lo cual es lógico viendo las temperaturas que había en el campo. Esa es simplemente la diferencia entre los dos rangos térmicos. Entonces, ojo, esto es de los organismos que sí viven cada quien en su lugar. No es de las poblaciones descendientes. No se basa en las poblaciones, no se son las poblaciones descendientes, ¿no? ¿Sí? No. Eso hubiera estado interesante. Entonces, en las poblaciones originales sí existe una diferencia. No sabemos en los hijos que se cultivaron en el mismo lugar. ¿No son los silvestres estos? Perdón. No son los hijos. No, entonces sí, el componente genético claramente está determinando en términos de letalidad. En términos de otro indicador, que es el consumo de oxígeno, que sería un mineral
el nivel metabólico, aquí sí se distinguen, es al revés, este 0 y este 1 es al revés, los silvestres son la F0, son las poblaciones originales de cada sitio, y los cultivados serían la F1. Bueno, ¿qué sucede en términos de tasa metabólica en relación a temperatura? En general, la tasa metabólica de los silvestres es menor que la de los cultivados. ¿Por qué? Simplemente porque son más grandes. Entonces, mientras mayor sea el organismo, la tasa metabólica expresada por gramo de peso. Lo que sí vemos, y muy interesante aquí, es que en las poblaciones silvestres, la tasa metabólica en relación a temperatura es menor en la población de Bahía de Los Ángeles que en el Golfo de Nieve. Esto me lleva a un óptimo de temperatura, o el óptimo de temperatura es donde tendría la máxima tasa metabólica, que sería menor en caso de Bahía de Los Ángeles encontrarse con Golfo de Nieve. Esto es sorprendente porque esperaríamos lo contrario. ¿Sí? Dado que Bahía de Los Ángeles tiene mayor variación de temperatura y temperaturas más altas, esperaríamos que Bahía de Los Ángeles la temperatura óptima fuese mayor que lo que hay. Pues eso no fue el caso. Sin embargo, el segundo aspecto interesante es que ya en la descendencia son muy parecidos a ambas poblaciones. Es decir, el aspecto, digamos, genético ya no existe en la descendencia. Bueno, dicho de otra manera, aquí predominó el factor ecológico, dado que solamente lo vemos si sacamos organismos de otros sitios. Y si los cultivamos en un mismo sitio, no vemos diferencia, es decir, no hay un efecto genético ahí, a diferencia de las temperaturas locales del CO2. Y esto es básicamente lo mismo, la correlación entre consumos de oxígenos en relación a temperatura para una población y otra. En los cultivados, es decir, el F1, pues la correlación es total, dado que se parecen mucho las dos curvas, mientras que en la población silvestre pues no lo es. Bueno, ahora sí vamos a los bioensayos. ¿Qué se hizo en los bioensayos? Hasta ahorita estamos hablando simplemente de retos térmicos y de relaciones con temperatura y demás, pero resulta que la temperatura en el medio natural es oscilante y no es constante. Entonces, muchos de los trabajos hasta hace unos 10, 15 años, para ver cómo respondían los organismos eran con temperaturas constantes, o simplemente le pongo a distintas temperaturas constantes y vemos qué pasa. Bueno, pues resulta que las temperaturas en campo son oscilantes. Y mismo, a menos de que tenga yo un cultivo en laboratorio con temperaturas controladas, lo cual pues, a nivel comercial prácticamente no existe para ninguna especie, voy a tener esas oscilaciones de temperatura. Entonces aquí la idea fue ver cómo responden los organismos a la oscilación de temperatura. Eso es una temperatura, una oscilación, regular, simulando, digamos, la variación circádica de aproximadamente 17 y 25 grados, es decir, unos 8 grados de altitud, que sí se da, o sea, registros, digamos, de satélite, sí coinciden un poco con esas altitudes térmicas de 8 grados. Claro, va a depender mucho del sitio, de la profundidad, etc. Pero es una oscilación regular, pues eso no lo vamos a tener tampoco en el campo. Entonces, paralelamente se hizo una oscilación estocástica o caótica, que fue esta, simplemente es a lo loco. Y esto se comparó con la temperatura constante. Bueno, el ensayo duró 15 días y lo que se quiso ver es que hay a lo largo de estos 15 días, pero adicionalmente, dependiendo de qué régimen térmico vienen, cómo responden a un estrés térmico como el que ya habíamos hecho. Entonces aquí le subimos la temperatura de 21 grados, que era la temperatura promedio, hasta 28 grados, en un espacio de 17 horas, y vimos las respuestas. Esto de este lado es simplemente cuál fue la variación registrada de temperatura en cada uno de los regímenes térmicos. Pues obviamente la constante pues, prácticamente no hubo variación. Toda la frecuencia de ocurrencia de temperatura estuvo alrededor de 21 grados. En la regular pues, tuvimos toda esta ocurrencia de temperaturas y en la estocástica toda esta ocurrencia de temperaturas. Hay que resaltar aquí que no fue intencional, pero así fue a la hora de la hora, que una ocurrencia bastante alta de temperaturas tanto bajas como altas, es decir, de los picos, baja de 17 grados y alta de 25 grados,
ocurrió de manera muy frecuente y de manera más frecuente en la oscilación regular con respecto a las oscilaciones focales, donde fue más parejo la ocurrencia de todas las temperaturas. Esto nos va a ayudar a interpretar algunos resultados. Concretamente, bueno, uno de los trabajos que salió de esto, lo que medimos es otra vez lo energético, la carga energética adenílica, los niveles de glifosato. Aquí tenemos tres factores: la población, el régimen de oscilación durante 15 días, que si fue constante, si fue regular o caótico, y el reto térmico. Entonces, con un análisis de la masa factorial, para no meternos en el reto, me voy nada más a esto, a una interacción entre el régimen térmico durante 15 días y el estrés térmico, cuando lo subimos a 28 grados. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que solamente en la oscilación regular, en los organismos que provenían de la oscilación regular, disminuyó la carga energética. Es decir, básicamente disminuyó la energía disponible para realizar una serie de funciones. Por otro lado, la glifosato, que medimos que es muy interesante la ATP, también disminuyó solamente los organismos que venían de la oscilación regular al ser expuestos al reto térmico. Los rojos en reto térmico. Se midieron otros metabolitos, pero ya me voy rápido, porque se nos acaba el tiempo. Que básicamente nos dicen lo mismo: los principales componentes que fueron afectados a glifosato y ATP, pero también hubo otros. Bueno, como parte de eso mismo ensayo se midieron otras respuestas, las proteínas de choque térmico o HCP, donde vemos algo muy parecido, que hay una interacción entre el régimen térmico y el estrés el choque térmico, y en donde más aumentan las proteínas de choque térmico fueron en la oscilación caótica, seguida de la temperatura constante, y en último término la temperatura de la oscilación regular. En la tesis de Natalia de maestría se mostraron otros resultados, donde vemos varios efectos a nivel de tasa respiratoria, ingestión de alimentos y asimilación entre las dos oscilaciones y la temperatura constante, y también vemos efectos de efecto térmico sobre la tasa de respiración. Ya me voy rápido. Esto me lo va a brincar, si perdón. Para cerrar precisamente con algo que alguien de aquí, no sé si está presente en la sala, me pidió sobre una iniciativa de TECA, la cual fuimos afortunados de tener este año, que ya se refiere al cultivo de Nuevo León. Básicamente fueron 117 propuestas, estuvimos en la fase final 40, y de esas 40 se seleccionaron 10. ¿Pero en qué consistió eso? Es básicamente en vender la idea de cultivo de almeja mano de león. Esta organización de TECA, pues en realidad junta los fondos de distintas fundaciones y patrocina proyectos de emprendimiento. Entonces, dado que desde el 2022 estamos trabajando con las cooperativas de Laguna Ojo de Liebre para volver a intentar detonar el cultivo de esta especie, por dos coyunturas. Las almejas del medio natural ya no tienen epibiontes, es decir, no tendría caso cultivar almejas en un lugar donde se van a manifestar. Y por otro lado, las cooperativas ya tienen cierta experiencia ya de varios años de cultivo de oción, es decir, ya hay una mentalidad acuacultural de oción. Pues como venimos trabajando con ellos desde el 2022, se nos ocurrió postular a esto. Y pues, oh sorpresa, ganamos uno de esos proyectos, y ese es el emprendimiento, básicamente, más un proyecto, producción agrícola de almeja mano de león, en Ojo de Liebre. Nos hicieron hacer toda una serie de ejercicios, fue entre noviembre y enero, eran 3 clases diarias en la tarde, donde nos hacían un montón de ejercicios y de todo: mercadotecnia, modelos de negocios, etcétera, muy enriquecedor hasta cierto punto. Uno de los que a mí más me gustó fue esta matriz del pirate, básicamente por qué y cómo vamos a hacer las cosas. Esto garantiza de alguna manera que ellos digan: ah, bueno, este proyecto va a tener éxito o no va a tener éxito. Los convencimos, sí, lo tuvimos presente en el 2025 ya. Y bueno, pues eso es lo que se les presentó básicamente. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a resolver?
hay que meterle mucho del valor ambiental y social. En este caso, el proyecto se ajusta muy bien a eso. Tiene un alto componente de impacto social, tiene un componente de impacto ambiental positivo. Y pues les digo, está toda la estrategia de mercadeo. Hoy en día, si uno se mete en internet, resulta que sí hay almeja mano león. Yo la había comido desde hace 15 años, ¿no? Pero resulta que sí hay. Bueno, pero ¿qué tanto será almeja mano león? ¿Qué tanto será otras cosas? ¿No? Entonces, yo compré estos dos productos en verano, están en análisis genéticos, a veces son los. De cualquier manera, digamos, esto nos dice que ya hay un mercado potencial y, de hecho, antes de la problemática del 2011, era un producto de muy alto valor de exportación. Ya, con esto acabo. Y actualmente tenemos un proyecto de Fronteras de la Ciencia, donde es un proyecto multidisciplinario, donde se va a comparar el cultivo en ojo de liebre contra Bahía Magdalena. Esto en un contexto ambiental, con un monitoreo ambiental paralelo. No solamente se va a medir crecimiento, sino una serie de cosas, digamos, indicadores del estado de salud, tanto energético, que es lo que hacemos comúnmente, como prototipo. Obviamente la parte sanitaria, presencia de epidemios, esos patógenos se va a analizar, etc. Y listo, porque ya se van todos a clases. Ah, ok. Ya. No, y aparte de clase. Sí. ¿Quién me preguntó sobre Teca? Okay. Pues si gusta lo pueden abordar, pero. ¿Te alcanzo en el laboratorio o los veo después? No, si quieren en el laboratorio. Te alcanzo en el laboratorio. Okay. Y pues perdón, pero antes de eso, no sé si hay preguntas de nosotros. Lo que pasa que ya tienen clase, son las 9:50. Bueno, los que no tengan clase. Los que no tengan, no, hay clase aquí. ¿Qué? No. Bueno. Oye, ¿de qué ¿Tú? No sé.